¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando. Vamos a estar con un diputado de la oposición en un ratito hablando y vamos a estar también viendo lo que pasa con dos temas absolutamente sensibles. Uno tiene que ver con que en este momento hay un paro de 24 horas, paro con atención a los pacientes en el hospital Garrahan. Es uno de los temas, ver qué es lo que hay acá en diputados sobre esa cuestión. Y otro tema que para el gobierno es clave, que hace 15 días parecía que era la gran cuestión, pero está a la tarde, está el tema Libra, que eso también nos ocupamos en un rato. Pero digo, un tema fundamental para el gobierno, para Caputo, era acelerar lo que es la sanción del proyecto de inocencia fiscal o sacar la plata del colchón. Bueno, un tema muy importante en términos económicos. El gobierno quiere contar con esos recursos y lo que pasa es que la gente y básicamente los contadores dicen, mirá, está todo bien, hacé lo que quieras con la plata, pero primero que aparezca algún instrumento legal. Parecía que eso se iba a tratar rápidamente, no está pasando. De eso me voy a ocupar con mis compañeros y compañeras en un ratito. Señora Dida, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, acá lidiando con esta ola polar paralizante. Lo que rompe con el parate de la agenda legislativa, si se quiere, es bueno, una nueva reunión de la Comisión Investigadora Libra, ¿no? Sí. Es la segunda reunión después de que en el recinto de la última sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de alguna manera acordó con los jefes opositores un cronograma de trabajo para descomprimir un poco la presión que venían efectuando. La reunión es esta tarde 16 horas, ¿no? Es hoy a las 16 horas. Podría ser, Pato, la última reunión de esta comisión, que está perdiendo un poco el sentido mismo de su existencia porque no puede cumplir con las funciones que le dio la ley de su creación, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, no se puede romper este empate rígido de cada uno de los bandos que no permite destrabar la elección de la conducción de las autoridades. La oposición sigue insistiendo con la candidatura de Sabrina Selva, mientras que el oficialismo y sus aliados satélites se abroquelaron para, bueno, mantener este empate defendiendo la postulación de Gabriel Bonoroni. Así que, bueno, la oposición está midiendo sus pasos, analizando qué va a hacer, pero empieza como a angostarse el camino, y en esta encrucijada, en este jardín de senderos que se bifurcan, aparecen dos opciones, ¿no? Por un lado, empezar de cero, dándole tratamiento a este proyecto de ley que clarifica, si se quiere, este mecanismo para la designación de autoridades con un mecanismo para saldar cuando se producen estos empates. Y la otra opción es volver a agitar la carta del juicio político, que era un instrumento que se había negado inicialmente el espectro de la oposición de orguista, pero en la última reunión de comisión, tanto Mónica Frade como Fernando Carvajal de Democracia para Siempre dijeron que producto de la obstrucción permanente y sistemática que estaría jugando el oficialismo en esta comisión y que impide, que bloquea la designación de autoridades, ahora sí aceptarían la posibilidad de encarar un juicio político contra el presidente Javier Milei, lo cual llevaría a una suerte de persalto, es decir, llevar el juego a otro ámbito que es la comisión de juicio político, que se encuentra en un limbo, ¿no? Porque no tiene a sus autoridades reconocidas. Efectivamente. Bueno, y ella es Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Pato. Buen día, Sebas. Bueno, a ver, Romero, yo planteaba el tema de inocencia fiscal. Vos que visitás mucho Balcarce 50, digo, el tema, ¿están atentos? ¿Quieren que eso se sancione? ¿Están con paciencia? ¿Qué sabés? Mira, las dos cosas. Las tres cosas que dijiste, en realidad. Bueno. Un poco lo que sucedió durante estas últimas semanas desde que se anunció el envío del proyecto a través de una conferencia que dio el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es una de las comisiones que trataría este proyecto junto con legislación penal y legislación federal, general, perdón. Y el titular del ARCA, Juan Paso, ¿no? En su momento anuncian este proyecto, le piden al Congreso y a los gobernadores, que tienen una incidencia importante en la Cámara, pero que aparte cobran especial relevancia porque ellos
también avanzaron en la firma del régimen simplificado de ganancias, que vendría a ser la fase 1 de Claro. este plan para sacar los dólares del colchón. La fase 2 es este proyecto de ley. ¿Qué fue lo que sucedió durante las últimas semanas? La agenda se copó. Con Cristina en San José Claro. 11-11. Se copó con Cristina, la condena de Cristina Kirchner, pero no solamente eso. La guerra apareció. Apareció viaje- la el guerra, viaje- el el viaje viaje de de los Milei. diputados, el También. viaje de Milei, pero digo, los viajes de los diputados que se quedaron varados en el Sí. Medio Oriente. Arabia y... También hay una agenda opositora Maxi. que tiene que ver con esto que estaba contando recién Sebas, el tema de Libra. Hay un pedido de sesión para la semana que viene. Hay una avanzada opositora que también obstaculiza el tratamiento de las iniciativas de interés del gobierno. Y eso es algo que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo conversó con el ministro de Economía, Luis Caputo Pato, Sí. hace unos días atrás, donde le explicó el panorama complejo dentro de la Cámara. Porque en el gobierno, en la Casa Rosada, todas las semanas es, no, bueno, queremos Claro. que sea lo antes posible, queremos que la semana Sí. que viene ya se trate en comisiones. La bajada también es abrir las comisiones, el plenario, para dictaminar de una. Es decir, no que haya un tratamiento en comisiones extenso. No, claro, y no, Claro. Que obviamente. sea directamente Si se dictaminar. demora, el in eternum va a ser, claro. claro. Exactamente. Entonces, Sí. esa es la intención. Entonces, un poco lo que Menem le planteaba a Caputo es, mira, el escenario está Claro. difícil. Por supuesto que hay los funcionarios Sí. de economía están al tanto de esta situación dentro de lo que pueden y también reconocen que lo van a hacer en el momento Claro. oportuno, en el momento que puedan. Pero coincido con vos y me tengo que ir a los títulos porque, claro, el gobierno necesita razonablemente inocencia fiscal rápido, pero está en el medio de una negociación donde no atraviesa el mejor momento su vínculo con los radicales, con los gobernadores, por todo lo que contabas vos ayer, y con el PRO, así que es un tema. Bueno, y pero- lo otro, estás apurado, te dice el peronismo. Bueno, yo estoy apurado con Libra, estoy apurado con otros proyectos, por De eso hecho, es como muy complejo. Desde claro. el Ministerio de Economía, hablando de esto Sí. de que mencionás de la relación Sí. compleja que tienen con los gobernadores, que cabe destacar que todavía no presentaron oficialmente este proyecto de ley que al principio iban a consensuar con el Ejecutivo Nacional, finalmente se cortaron solos con esta iniciativa por los ATN y el impuesto a Sí. los combustibles. ¿Cuál fue la bajada del Ministerio de Economía a partir de Sí. esa reunión que tuvieron los gobernadores con el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, y con el secretario del Interior, Lisandro Catalán? Si quieren dólares, Sí. apruébenme el proyecto de los dólares Claro, del colchón. vos, es una pelea esa es la durísima, mejor, claro. esa es la mejor forma Sí. de aumentar la recaudación. Claro. Y eso también lo pusieron sobre Sí, la sí, mesa sí, sí. en el marco de estos Pero en el pedidos. marco, yo quiero coparticipación, te dicen ellos, y vos me la das en cuenta gotas. Bueno, Exactamente. una historia conocida. Sí. Seguimos con los dos que tienen un montón de información, tanto Adida como Romero, pero ahora títulos, por favor, esto es orden del día. Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizaciones de la niñez reclamaron por un defensor con autonomía política y partidaria. Lo que hablábamos recién con Daniela, emergencia en pediatría. El proyecto de ley impulsado por Pablo Yedlin logró el aval de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Dato de ayer, se puso en marcha el Consejo de Mayo. Estiman presentar propuestas legislativas en materia tributaria, previsional y laboral. Gerardo Martínez, hombre de la UOCRA, dijo: emergencia laboral, reforma laboral. Yo la verdad no sé absolutamente nada y menos que haya aprobación por parte de la CGT. Está en la agenda y es lo único que sabemos. Bueno, orden del día, el señor Adida, ¿qué dice? Por favor, a ver, ampliamos. No, ampliamos Libra, un poco el tema dale. del cual estábamos hablando. Libra, va a haber una reunión hoy a las 16 horas. Cada uno de los bloques, cursó invitaciones a distintos especialistas, invitados, también implicados, gente incluso que está imputada, como Karina Milei. Tenemos, en pantalla, lo vemos por un lado Sabrina Selva, del lado izquierdo, que es quien la oposición postula, este conglomerado opositor, este nuevo Grupo A, encabezado por supuesto por Unión por la Patria, pero también en tándem con Encuentro Federal, Democracia para Siempre. La coalición cívica y de izquierda postulan a esta referente del Frente Renovador. Ella es peronista, con alguna ligación también al gobernador de la provincia
de Buenos Aires. Es una persona que tiene cintura y diálogo para poder convencer a otros sectores, pero no alcanzó el consenso absoluto. La cuenta se agotó en 14, la misma cifra que consiguió quien vemos en el lado derecho, un poco difuso. Ahí lo vemos al jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornorini, que es el elegido por el oficialismo y los bloques que acompañan a La Libertad Avanza, pese a que Bornorini, así como todos los sectores que están detrás de su candidatura, votaron en contra de la creación misma de la comisión y además tendría en sus hombros la tarea de investigar desde el oficialismo al propio oficialismo. Por eso hay argumentos desde la oposición de que, bueno, no sería la persona más adecuada para investigar a fondo las responsabilidades políticas de Javier Milei, de Karina Milei y de otros funcionarios en este escándalo que se destapó el 14 de febrero Vamos a la placa pasado. 2, porque a ver, es una placa con fotos como muy locas. Salvo que me esté escondiendo el dato, el señor Adida, yo no creo que venga Milei, por ejemplo, ¿no? A ver. No, Javier Milei Por eso, fue, están citados, invitados claro, están, a ver. Sí, lo que pasa es que al ser una comisión investigadora y no una comisión de juicio político, no es compulsiva la convocatoria. Quiero decir, por eso es optativa la comparecencia a esta comisión, es decir, que no se exponen a ningún tipo de sanción. Tampoco no creo que venga Hayden Davis, tampoco. Tampoco, sería una gran sorpresa que Hayden Davis, a quien le hicieron llegar, le cursaron la invitación a través de sus abogados patrocinantes en la Argentina. A lo sumo podría llegar a conectarse por Zoom desde Estados Unidos, donde vive este joven empresario. Perdóname, es el empresario que, de acuerdo hasta donde yo he visto y leído, es el que dice, che, yo tengo plata acá, no tengo ningún problema en devolverla. Habla de algo así como 100 millones de dólares. ¿Eh? Sí, eso no lo veo comunicándose hoy con la comisión, pero bueno, sería un dato raro. Eso generó alguna preocupación porque, en el entorno presidencial, porque daba a entender de que, bueno, había algo raro y que el oficialismo estaba de alguna manera ocultando esos rastros. Hayden Davis es una figura protagónica en esta trama porque es el creador, o es por lo menos identificado como el creador de esta meme coin Libra, que es, bueno, es una moneda, un criptoactivo que no tiene respaldo y que tiene nula o muy escasa regulación y que generó, bueno, una presunta mega estafa monumental. Y Ale Berkovich está trabajando esa hora, porque esto es a las 16, ¿no? Está al aire, puede ser que venga ese día, che, que se quede un compañero, pero está al aire a esa hora, pero bueno, está convocado. Sí, no conozco. Está al aire desde las 14 a las 17. Ah, bueno, hay que ver si encuentra ahí algún hueco para venir. Capaz que viene, acá. Tengo entendido que tenía disposición para venir, aunque lo que estaba pidiendo Alejandro Berkovich era flexibilidad para poder venir en el momento en que él puede escaparse de sus obligaciones laborales. Él fue invitado también por la izquierda, ¿no? Bueno, y en la siguiente placa vamos a ver quiénes son los invitados de Unión por la Patria, si no me equivoco. Bueno, Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, que también está un poco en el ojo de la tormenta a partir de este caso, porque está señalada como quien habría facilitado el acceso de los promotores de este criptoactivo, como por ejemplo Hayden Davis, pero también Julian P., que es el titular de Kelsen, de Keep Protocol, que es la empresa que tiene blockchain a través del cual se operativizó Libra, ¿no? Y además también, bueno, habría acercado también a Mauricio Novelli. Ahora digo, perdóname, lo que es la oposición, ¿no? Que le cuesta tanto. Hablo del Frente de Izquierda, hablo del peronismo. Digo, ¿no podían conciliar una lista de invitados más razonable y factible? ¿De qué sentido? La verdad te digo, cada uno, ¿con quién quiero jugar al fútbol? Yo quiero jugar con Messi. Bueno, eso está nada. Digo, la verdad, invitar para esto, ¿no? Me parece, digo, tirar estos nombres. Me parece como una convocatoria, digo, mira, yo quiero investigar en serio. Digo, e incluso hay un acuerdo en su momento en torno a Karina Milei. Vamos a tratar de llamar a fulano, a mengano, vemos si vienen.
Pero esto de Sí, estar parece- mostrando nombres, yo cito al presidente, yo cito a la hermana, no me parece el camino más sólido, pero bueno. Sí, parece más bien una declamación de principios antes Exactamente. que una pretensión real de llevar a estos personajes al escrutinio público. Exactamente. Y más teniendo en cuenta que es una comisión investigadora y no una comisión de juicio político que tiene otra potencia, ¿no? Otro Lo escuché, carácter mirá, más lo compulsivo. escuché, está citado por otro grupo, está citado Santiago Siri. Y Sí. Santiago Siri dijo esta Sí, va a mañana, estar. voy por vía telemática, no puedo ir a Claro. concurrir personalmente, virtualmente voy a estar. Sí, Sí, Santiago Sile es un tecnófilo, un totalmente. especialista en sistemas que sí tiene voluntad de participar, lo hará, como decís vos, Pato, vía remota y fue invitado por Encuentro Federal. Pero terminemos con Dale, la dale. lista de Unión por la Patria, que es la placa que veníamos en pantalla. Bueno, Mauricio Novelli, ¿no? Un personaje también central en esta trama, en esta secuencia, porque Novelli fue empleador de Javier Sí. Milei años atrás, antes de la pandemia. Lo había empleado a Milei como capacitador en operaciones financieras a través de criptoactivos. Y bueno, fue quien habría acercado a Hayden Davis al entorno presidencial y también a Julian P., ¿no? El singapurés, que fue quien proporcionó esta infraestructura para de este blockchain para poder para que opere la moneda Libra allá por el 14 de febrero de este año, cuando se desencadenó este escándalo, ¿no? De proporciones internacionales. También fue, y además Novelli es uno de los Sí. organizadores junto con Manuel Terrones Godoy del Tech Forum, que fue Sí. un evento a través del cual se logró acercar a una serie de empresarios cripto para que tuvieran contacto con Javier Milei. Y es el que hay imágenes en una bóveda, la hermana y la madre retirando plata en los días posteriores a la operación. Ese dato no Sí, lo sí, tenía. sí. No lo tenía. Sí. Bueno, tanto Novelli como Terrones Godoy son los organizadores del Tech Forum que, según dicen, es cuando se empezó a tejer, ¿no? El lanzamiento de Libra, que se precipitó finalmente en una reunión que ocurrió en la Casa Rosada cuando Javier Milei recibió a Hayden Davis en enero de este año. También está invitado por... perdón, vayamos a la... estos son los invitados, claro, de la coalición cívica, Sí. ¿no? De Unión por la Patria. Bien. Sí, dale. Y también está invitado el diputado nacional español Gerardo Pisarello Prados. Pisarello Prados es el hijo de un argentino desaparecido, un dirigente del radicalismo tucumano. Mirá La vos. familia se exilió en España y Pisarello devino en diputado primero en Cataluña, así que nada, ese es el dato. Por eso está vinculado Pisarello a la investigación. Bueno, y te Sí. quedan ahora los diputados de Encuentro Federal, ¿no? Sí, Los convocados. Sí, en realidad tampoco había terminado de hablar de los Sí. invitados de Unión por la Patria. Ya dijimos Dale, Karina sí. Milei, pero también Martín Romero y Maximiliano Firman, que son especialistas en sistemas, y la periodista colega Irina Hauser de Página 12, que encargó una investigación muy seria y muy a fondo de todas las ramificaciones del caso Libra. Así que bueno, si se suma a Alejandro Bergoy, ya serían dos periodistas especializados en estos temas. De la coalición cívica ya hablamos y ahora sí tenemos en pantalla los invitados de Encuentro Federal, que son Fernando Molina y Santiago Siri, que son también especialistas en la materia. Por último, los invitados de Democracia para Siempre, que son el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Que ya Merich, cerró la causa. y María Florencia Sicabo, que es titular de la oficina del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación. Hasta el momento, Democracia para Siempre no pudo confirmar si los invitados, que sus invitados iban a ser de la partida este miércoles a las 16 horas. Y por último, el PRO invitó al abogado Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, bueno, para tratar de echar un poco de luz sobre este acontecimiento que generó un fuerte cimbronazo en febrero cuando Milei primero hizo un tuit utilizando su popularidad para darle un envión, un impulso a esta operatoria que terminó derrumbándose a partir de, bueno, una maniobra que se sospecha que fue fraudulenta, ¿no? Para poder amasar grandes fortunas, me refiero a los tenedores originales de este criptoactivo, a expensas o a costa de, bueno, inversores genuinos que entraron en esta operatoria confiando en la palabra
presidencial de Javier Milei, que quedó, ¿no?, un poco en el centro de la polémica. Muy bien, el señor Adida. Romero, vamos a ir enseguida con tus placas, pero decime, te pregunto porcentajes. ¿Cuánto tiempo ves que en gobierno le están dedicando a la gestión y en la Secretaría General? Porque te he estado leyendo, Romero. Digo, también trabajan mucho en materia de candidaturas, me parece, ¿no? Cierres en Buenos Aires, son trabajos paralelos, están poniéndole el ojo más a una cuestión que la otra. ¿Qué decís, En relación Romero? a que, o sea... No, digo, por un lado, digo, por ejemplo, ¿este tema preocupa en gobierno? No, el tema no les libre? importa nada. Eso es lo que Me creo. parecía. No, por Me supuesto parecía. que... No, el tema de las candidaturas, por supuesto que es un tema central, de hecho, para todo, porque... Es más, hasta les importa más las elecciones para el ingreso de dólares que la aprobación del proyecto de los Claro, dólares del suponen colchón. que va a haber, suponen que si hace falta una señal política para el ingreso de dólares, esa señal política es ganar y que se Exactamente, aleja Pato. el posible regreso del populismo. Está bien. Exactamente. Claro. Sí, para ellos la imagen de la confianza en las políticas del gobierno para ellos, o al menos lo que ellos transmiten, es más importante que un proyecto de ley. Sí, Pero claro. bueno, eso de base. Ahora también el ojo está puesto en la provincia de Buenos Aires porque el cierre de listas es ahora en un par de semanas Sí, para nada, las elecciones dice. locales. Por supuesto que también hay una 19 de julio, resaca. creo. 19 de julio, me parece. Hay una resaca que no escapa de la Libertad Avanza, de lo que fue la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Tienen que definir al candidato en la tercera sección. Por supuesto que también el armado con el PRO y los intendentes del PRO es un tema. Ayer hubo una reunión que encabezó Diego Santilli, el diputado del PRO, que lo señalan como el candidato para la primera sección en la provincia de Buenos Aires. La primera, que es la donde algunos decían que podía ir Sergio Massa. Sí, otros Bueno, decían sí. que Zona podía ir norte. Gabriel Catopodis, ¿no? Por el lado Zona de Norte. Kicillof. Gabriel, así mira vos. Dale. Lo que decían es que, Es de bueno, San Martín, Catopodis, tanto claro. desde el lugar de Massa operaban que en realidad él no quería porque sabía que perdía. Bueno, desde el lugar de Santilli lo que siempre dejaron trascender es que él no quería ir ahí tampoco. Porque Pero el tema acá es que, claro, si a vos te eligen por la primera, tu destino a partir del 10 de diciembre es La Plata, sos diputado provincial. Sí. Sos exactamente. diputado nacional. Pero que es lo el mismo que- tema que tiene el peronismo. Lo que analizan algunos de dentro de la Libertad Avanza es que en realidad Santilli va a preferir tener su elección en la primera Claro. que ser un segundo de Espert en la nacional. Porque claramente Mirá José Luis vos. Espert va a ser el candidato. Y si hay una idea en el Colorado, en Diego, de presentarse como gobernador, estar en la provincia es un tema afín. Y Pero también- perdió la pulseada con José Luis Espert, ¿no? Que fue el Y sí. candidato desde el primer Claro. momento de Javier Milei, que tuvo que convencer, por ejemplo, a la hermana. Claro. Janina Y hay Milei. que ver también en qué términos van a ser esas alianzas en cuanto a la diferencia entre la alianza y el color o los Total. colores de la alianza Ayer para no la me dieron provincia. lugares, pero me dijeron que dicen que esta vez es violeta, no hay nada Bueno, ese es el de tema. amarillo y que la palabra libertad es la palabra fundamental. No sé si libertad avanza, pero el violeta está Sí, resuelto. en octubre Eso- seguro y en Es septiembre. eso, en octubre seguro que va Sí. a ser violeta. En septiembre yo te lo pongo con signo Mirá de vos, interrogación. mirá por vos, por ahí ahora. estamos, ahí estamos. Bueno, 11 de la mañana con 25 minutos, esto es Orden del Día, ya contamos varias cuestiones, hay una nota pendiente, la pausa y ya volvemos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Pasos Perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Muy bien, 11 de la mañana con 31 minutos, lo habíamos anticipado, estamos con un diputado de la provincia de Buenos Aires, con el diputado Pablo Giuliano, hombre de democracia para siempre, pero radical, Giuliano, ¿no? Sí, señor. Sí, ahí estamos. Sí, señor. Consulta que yo le hacía recién a mis compañeras y compañeros de todo este lío que tenemos en materia de temas pendientes. Hay una sesión para el 2 de julio, el gobierno está urgido a inocencia fiscal porque necesita que salgan los dólares del colchón. Está el reclamo, en este momento hay atención a los pacientes, pero hay paro en el Garrahan. De todo esto, ¿va a salir algo, Giuliano? ¿Qué te parece? No, la primera advertencia, sabemos que la sesión del 2 de julio lo que hace es poner en foco y terminar de reparar el engranaje que nos rompieron los que nos dejaron sin quórum la sesión anterior. Porque ahí nos quedamos sin poder emplazar presupuesto universitario, perdón, Sí. el proyecto de financiamiento universitario y lo del Garrahan. Sí. Que ahí yo salí bastante fuerte porque a mí me parece una canallada lo que hicieron. Y lo digo abiertamente y lo dije desde aquel entonces. Porque no te cuesta nada. Vos podés andar después a la comisión y decinos que no cumplimos la ley de administración financiera, decinos que para vos el Garrahan no es una prioridad. Ahí vos desplegás tu derecho de tu opinión. Consulta técnica, digo, ¿por qué no pudieron ustedes, más la izquierda, más el peronismo, sostener el quórum? Porque faltaban algunos diputados. No sé si porque a veces se confluyen esas situaciones de Sí. que es tarde, sesiones Sí. largas. Claro, algunos- Incluso los propios están Sí. descuidados, pero el resto de los bloques que te están sacando el quórum lo hicieron Claro, deliberadamente. está bien. Y lo digo de vuelta porque digo, insisto, era solamente emplazar, era que la agenda Claro, nuestra pudiera seguir fijar trabajando. fecha. Ahora, diputado, pidieron ustedes una sesión para el 2 de julio justamente para tratar estos temas que quedaron afuera. Sí. Presupuesto universitario, también el emplazamiento por Garrahan, que obtuvo dictamen ayer de una comisión, pero falta, por supuesto, presupuesto y Hacienda. Pero agregaron el régimen de los DNU. Sí. Eso, ¿cómo ves el quórum para esa sesión, teniendo en cuenta que está el régimen de los decretos de necesidad y urgencia? ¿Cuentan con Unión por la Patria en ese sentido? Mira, la receta que nosotros venimos llevando adelante tiene que ver un componente social o una serie de componentes sociales Sí. y un componente institucional. Eso fue cada Claro. vez que Democracia para Siempre pidió una sesión, en este caso especial, porque tenés que, acá los bloques básicamente de la oposición son los que nos estamos arrogando la facultad de poder ordenar el Congreso, ya que hay una especie de acefalía en términos de las sesiones ordinarias. Entonces, en ese sentido, por lo menos la combinación nuestra es esta que te estoy diciendo. Proyectos que tengan fuerte sensibilidad social y fuerte peso institucional. Porque Claro. la discusión de fondo es, ¿para qué me vas a venir a preguntar por el decreto de la Policía Federal de delegadas no facultadas? Claro. Entonces, en el marco de un gobierno que entiende que a fuerza de decreto se lleva esto adelante. Esto no va a salir adelante a fuerza de decreto. Esto es un problema. Vos no podés diseñar la inteligencia a fuerza de decreto, no te puedes meter con la Policía Federal a fuerza de decreto, pero esto es una regla. Entonces, si es una regla, vayamos al origen de la cuestión. La 26122 que lleva de nombre nada más y nada menos la ley de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. En donde es un sinsentido total. Que con una Cámara vos puedas darle facultades al Ejecutivo para poder tener capacidad de legislación. ¿Por qué es eso, en definitiva? Entonces, ¿por qué no vamos al principio de la cuestión? Nosotros, este proyecto está dictaminado. ¿Se acuerdan que está dictaminado? Sí. Es decir, por eso nosotros lo venimos insistiendo siempre de que esta 26122 nos va a poder llevar a un lugar de sentido común. Ahora, Pablo, perdón, porque ayer hablábamos, yo no sabíamos que íbamos a hablar con Giuliano, pero hablábamos con ella de este tema, porque claro, la cuestión es de gestión política, ¿no? ¿Qué pasa? Porque estamos viviendo, coincidíamos con ella, en un Congreso absolutamente atomizado, con 20 y pico de bloques, con un gobierno que llegó después de un balotaje, con una estructura propia muy escasa, digo, no es el Congreso del 83 con Alfonsín o el de Menem. Digo, si no tenés decretos, ¿no se te obstaculiza mucho la posibilidad de gestionar? No, Más allá que a mí no me gustan, pero digo, ¿cómo haces para gestionar? No, es que en realidad vos sabés que esto, desde que yo soy diputado hace 1 año y medio, Sí. y lo que descubrí acá es que hay un espacio enorme para que vos puedas conceder,
consensuar. Hay un montón de iniciativas que vienen incluso de la oposición. Si el gobierno le prestara un poquito de atención y saliera de esa cabeza de termo que tiene de querer cuidar el relato, porque esto para mí es donde se emparenta bastante con el pasado, están más enamorados del relato que de la propia realidad. Entonces vos ves las soluciones ahí dando vueltas. No quieren acordar. Después ves los intereses de los gobernadores, de los partidos y demás. Pero cuando vos corres los intereses de los gobernadores, cuando corres los intereses de la politiquería, vos ves el camino allanado para que haya un camino institucional. Por eso digo, pero deliberadamente, en una estrategia del gobierno, ese camino confronto. Exacto, prefiero confrontar. Garpa más decir que el Congreso tiene que estar cerrado, que son unas ratas, es decir, están más enamorados de ese relato en términos de si la hubiese función. buena voluntad, podría haber un poquito de amor, decís vos. Pero totalmente, vos fíjate que, a ver, lo de la ley base es histórico. Claro. O sea, que vos mandes el bodoque es enorme, se te caiga a pedazos y la oposición te lo vuelve a levantar. Y lloren en la puerta de este palacio me acuerdo, porque se había caído la ley bases. Entonces, a mí me parece que, o sea, se vieron y se desplegaron escenas de la política que nadie podía llegar a pronosticar. Retomo un poco lo que había preguntado por esto de, en su momento, el dictamen, hubo 2 intentos de llevarlo al recinto, los 2 intentos fallaron por una promesa a un presupuesto que nunca llegó. Exacto, porque fue en el marco de la discusión del no presupuesto. Ahora la situación es distinta, claramente, hay otros intereses en juego, pero sigue habiendo un escenario muy fragmentado. Te reitero, ¿crees que hay una posibilidad de quórum incluyendo este proyecto? Sí, bueno, obviamente ¿Cuentan con UP? Cada vez que vos... Sí, nosotros estamos trabajando para que UP se pueda sentar. Sí, estamos trabajando con todos, y ahí no tenemos ningún empacho en decirlo, ¿no? Con UP, con Encuentro Federal, con todos los bloques que se puedan sentar, incluso con lo que nosotros llamamos las viudas del republicanismo. O sea, ese es el PRO, parte claro, del PRO. Pero que, hace un año y medio atrás vos estabas para cambiar esta ley. ¿Qué cambió en la Argentina? Te pusiste ropa negra. Diputado, desde Encuentro Federal se plantea algún tipo de reparo con que en el primer renglón del temario se pusiera sobre la mesa la cuestión del establecimiento del sistema de juicio por jurados, ¿no? Que es un tema más engorroso, que quizás difiere o desentona un poco con el resto del temario más vinculado a problemáticas sociales. ¿Eso es algo que está en el marco de las discusiones con sus circunstanciales aliados? Estuvo ese tema y es cierto, estás muy informado porque fue así, hubo reparo particularmente con ese tema porque obviamente los amigos de Encuentro Federal lo que planteaban era justamente esto que vos estás diciendo, ¿no? Como, che, esto no pareciera no encajar acá. Vayamos de un paso, ¿sí? Si se quiere en esta receta de tener un tema institucional, avancemos con primero la ley de DNU y dejemos a posterior, digamos. Pero bueno, ahí lo que terminó primando fue una idea de darle un criterio de que ambas iniciativas habían hecho todo el recorrido interno con dictamen. Claro. Pablo, perdóname, porque el bloque Democracia para Siempre presentó un proyecto, dice, para una cobertura alimentaria mejor para los chicos, con una coordinación de lo público y lo privado. Eso, digo, es una idea, hay que tratarlo en comisión, puede tratarse rápidamente, ¿cómo lo ves? Pancitas llenas es el proyecto, pero bueno, a ver. ¿Viste cuando Estracera dijo que renunciaba a toda pretensión de originalidad? Sí. En el juicio de la Junta. Totalmente. Bueno, lo mismo, lo tengo que citar acá Estracera. No es un proyecto en todo el marco en general propio, es de una fundación que viene trabajando con más de 1.200 comedores en la provincia de Buenos Aires en particular y 2.000 en todo el país. Está un empresario detrás que la verdad que tiene una cruzada solidaria muy importante, que es Julio de la marca Oralí. Por eso el tema de articular lo privado. Yo eso que no sabía lo que surgió de ellos, vino de ellos. Ellos dicen, che, ¿se acuerdan que hace un año y pico atrás estaba toda esta discusión de correr la intermediación en la posibilidad de ayuda? Viendo a un Estado que dice que ayuda, y enseguida te enchanta una cifra, como nos pasó con Bahía Blanca, nosotros lo que estamos planteando es lo siguiente, es generar un fideicomiso y que parte de esa responsabilidad social empresaria la puedan descontar y dirigir a ese fideicomiso. ¿Quién lo va a manejar? ¿Desarrollo social o ahora capital humano? Entonces, ¿es con fondos del Estado? No. Es con fondos de las empresas que adhieren al programa, que se llama Pancitas Llenas, y que va a ir destinado a los comedores que estén registrados. ¿Algo hablaron con Acción Social o no? No, pero yo estoy muy interesado, así que lo aprovecho el espacio para decir, digo, no tendría ningún inconveniente en sentarme para que eso pueda terminar prosperando, porque te vuelvo a decir, el proyecto originariamente acá lo había presentado en su momento el diputado Carlos Selva. Selva, el papá de la candidata a la por eso hombre de Mercedes. La verdad que nos agarró la tormenta justo política de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, si no era un proyecto para que masivamente llevara muchísimas más firmas. Y perdóname, ¿eso es mejor alimentación para quiénes? ¿Para los chicos? No, esto no tiene que ver en sí. ¿Con qué? Sí, por supuesto, el fondo de ese proyecto nos ayudaron
un montón de amigos especialistas en políticas públicas en materia social, porque lo mejoramos bastante el proyecto con respecto a aquella vez, porque no quedaba en claro si era un impuesto, si Pancitas Llenas venía a ser un programa, si era un... Bueno, nosotros le hicimos todo un diseño de fideicomiso en cabeza de capital humano, ¿sí? Que el día de mañana, si el Estado Nacional... Que se lo derivaría, por ejemplo, a los comedores, por ejemplo. Exacto, pero de manera directa. Es decir, se integra un fondo con la suscripción, digamos, por así decirlo, con la adhesión de las empresas. Básicamente lo que nosotros ahora vamos a hacer es hacer un recorrido con más de 70 empresas que patrocinan el proyecto, que ellas dicen, che, yo quiero donar. Pero, entonces le quiero decir al Estado que intermedie para que le llegue a los que se registraron. Claro. Es eso. Diputado, usted no integra la Comisión Investigadora Libra, que hoy se va a reunir esta tarde. Está muy bien representado por Fernando Carvajal y Dania Tabela, pero imagino que está muy empapado de las discusiones que se dan en ese ámbito. Le quería preguntar qué perspectivas tiene esta comisión de seguir funcionando en el marco de esta encerrona en la que quedó entrampado, ¿no? En este empate rígido que bloquea el funcionamiento de la comisión, y si es posible retomar una idea original de Unión por la Patria y también de la izquierda, del juicio político, ¿no? A Javier Milei para poder finalmente esclarecer, ¿no? Las responsables políticas de este escándalo. No, yo ahí voy a insistir con una idea que tiene que ver con lo siguiente. Para mí el condimento del juicio político requiere de un elemento que no se va a forjar acá. O sea, va a surgir que... Porque le esbozó Fernando Carvajal en la última reunión. Claro. No, pero está bien. Por eso, como bien decís, nosotros estamos perfectamente representados tanto por Dania Tabela como Fernando Carvajal, porque aparte son dos peleadores que van insistiendo. Lo del juicio político, por supuesto, es la instancia que nosotros siempre decíamos, es por donde se termina. ¿Sí? Claro. El informe, si te está diciendo todo lo que nos está confirmando la justicia americana... Sí. Yo por eso el otro día cuando me preguntaban por la condena de Cristina, y perdón que te haga este pequeño desagregado, ¿cuántas elecciones va a tener que perder los hermanos Milei para que podamos saber qué es lo que pasó con el caso Libra? Claro. En manos de la justicia, Vieron que es lentita. Vos decís porque de la causa original contra Cristina, ¿cuántas pasaron para que la condenamos? ¿Cuántas pasaron para que la condene la justicia? Y estoy pensando, habrán sido cuatro por lo menos. 5, entonces calcular 4, en 2030 y pico, 2040 estaríamos en condiciones... No sé por qué decir que la justicia actúa con cierta morosidad, Juliano. No, es una sensación. Exactamente. No, y volviendo al punto para no dejarte sin responder, yo creo que lo que hay que hacer es lo imposible, pero estamos parados en un absurdo. El secretario parlamentario esté presidiendo una comisión, ¿sí? Es la muestra cabal, es el monumento, ¿sí?, a la obstrucción. La comisión, como está planteada, es el monumento. Lo están exponiendo al secretario Pagán. Yo se lo dije a los presidentes de bloque y me retiré de ese encuentro. ¿Se acuerdan en ese cuarto intermedio que se resolvió? Yo no estuve de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con este... Tampoco queremos suicidarla si somos los padres creadores de la comisión. Ahora, cuando la propusimos, en serio, ustedes vieron... Miren lo que pasó esa semana. Sí. Se presentaban listas en el gobierno de la ciudad a enfrentar al PRO, pero sin embargo hacían interbloques para poder tener más miembros. Sí, totalmente, sí. Bueno, claro. Después no los quiero escuchar a ninguno de todos ellos el día que... Porque por suerte estamos para una república, más allá de todas las apetencias que tenga Caputo, Milei, Karina y compañía, pero esto va girando. Pero ¿cómo se sale de este laberinto, no? No, de este laberinto la verdad que es lamentable, porque presentado. hoy los que tenés confirmado... Exacto, que lo presentó, creo que los diputados de la coalición cívica, para salir de ese loop. Bueno... yo estoy para acompañar cualquier iniciativa en ese aspecto que destrabe con sentido común la integración de la comisión y el propósito de la comisión. Así como está profundamente desvirtuado. Claro. No era la idea. Por eso digo, ahora, también deja el desnudo que el gobierno no tiene una estrategia con el tema. Vos querés ir tapando el sol con un dedo y en un momento no te va a alcanzar. Ahora, a ver, dentro de la Cámara de Diputados, en este escenario tan fragmentado, hay claramente lugar para la agenda opositora, o al menos hay constantemente cada 2 semanas un intento de avanzar con algo. ¿Va a haber lugar para la agenda del gobierno en algún momento? Especialmente considerando la urgencia del proyecto de inocencia fiscal. De hecho, dentro del oficialismo confían en que cuentan con un sector de democracia para siempre, incluso los que no corresponden a gobernadores, para apoyar ese proyecto. No, pero en realidad, por eso te digo, el problema de las prioridades del gobierno es todo un misterio. O sea, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno cuando el único objetivo es ordenar la macro y después ser desaprensivo casi con todos los frentes? Porque yo te digo lo siguiente, si vos destinaste los fondos que destinaste, te salió a sudar el BID, te salió a sudar, juntaste fondos para particularmente lo de Bahía Blanca, o sea, ya todo el norte de la provincia de Buenos Aires ya sabe con qué suerte va a correr. Entonces, las prioridades están rotas del gobierno y no es un problema de la oposición. Por eso digo, acá la oposición lo que tiene que hacer es hacer lo que estamos haciendo, empujar todos los días un tema porque estás plagado de temas. Pero esos temas son los pedacitos
de la motosierra de Milei. Entonces, Perdóname. pues digo, yo no Sí. sé si es una prioridad lo del colchón. Una consulta a vos que sos casi una persona neutral en esto. Sabes, sos de la provincia de Buenos Aires. Porque a ver, te consulto sobre lo que pasa con el tema de que el gobierno vetó la asistencia a Bahía Blanca, creo que eran 200.000 millones de pesos, me Sí. parece, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿el gobierno qué te dice? El gobierno te dice, no, yo lo veté porque ya la plata ya la destinamos hace rato. ¿Qué es lo que te dice Catopodis? No, te dice Catopodis, lo que llegó es parte de un acuerdo con un banco internacional. Exactamente, sí. Tiene razón en ese sentido Catopodis. Ahora, a pesar de que... sí, ¿esto qué en los sería? términos El como lo está banco, planteando. esto que sería el banco más asistencia del gobierno. No, pero es que el gobierno esperaría. no- Por eso te pregunto. esto es así, mira. No sé, no me quedaba claro. Bahía Blanca ocupa en la lista de los distritos de la provincia de Buenos Aires el puesto número 14. De 135 se ubica en el puesto número 14 del PBI que genera. por cantidad de habitantes. de la provincia de Buenos claro, Aires. ¿sí? 14. 2,5%. Es la capital del sur. Claro, sí. Entonces, Bahía Blanca aporta un infierno de recursos que en su gran mayoría, ¿sí? Se lo llevan el 94% de los 9 impuestos que lo terminan agarrando ese PBI, se lo lleva el 70% Nación. Lo que nosotros estamos diciendo, si Bahía pone 5.000, Claro. vos no estás en condiciones de darle ni 200. Claro. Por eso digo que las prioridades están rotas. Porque esto es un tema de macroeconomía, no le estoy hablando de esoterismo. Digamos, no estoy tirando las cartas del tarot para adivinar si nos conviene ayudar a Bahía Blanca o no. Entonces, en ese aspecto el gobierno tiene que entenderlo porque es numérico. Y el gobierno te dice, la ayuda ya llegó y lo que hay es el crédito del pero banco. son unos brutos, Está son bien. brutos por dos temas centrales. Porque el marco de una emergencia te da 180 días para que vos renegocies los contratos. Voy a poner un ejemplo. Creo que Clarín levantó la nota de una imprenta muy importante de Bahía Blanca que ocupaba a cerca de 20 personas. Habían terminado de pagar esa imprenta que la habían traído de Alemania hacía 2 meses, inversiones que llevaban hacía años. Claro. Entonces, esta es la situación que cobija una ley de emergencia. No darle la plata. Está insisto, bien, claro. Yo no te digo la desaprensivo. verdad, escuché las dos y digo, bueno, le pregunto a Juliano. No, y te termino de decir por Sí. qué son los brutos. Porque, qué increíble, ¿no? En el veto de ayer a la mañana, argumentan el incumplimiento de la ley de administración financiera. Pero qué graciosos que son. La verdad, son una burla, son una manga, son una cosa, son una junta terrible. Porque vos decís, a ver, la ley de administración financiera, ¿en serio me están hablando de la ley de administración financiera, la que violentaron porque no tenemos presupuesto? Sí, claro. ¿Saben qué? Miren, les vamos a contestar de dónde vamos a sacar las partidas el día que ellos se animen a discutir una ley de presupuesto acá. El día que las prioridades vuelvan a ser una reforma tributaria, que la están pidiendo los gobernadores. Yo te iba a preguntar por eso si generaba algún gasto, te iba a preguntar por pancita llena, la verdad. Te iba a consultar eso, pero no, claro. No genera ningún gasto, porque viste que les da urticaria. Por eso no. Entonces nosotros hemos encontrado la manera de ser creativos para seguir siendo solidarios. Claro. Diputado, mañana se va a realizar la tercera marcha federal universitaria, que es un tema muy sensible y que interpela también a la tradición radical, si se quiere. Bueno, el bloque de la Unión Cívica Radical, conducido por De Loredo, dejó sin quórum la última sesión donde se iba a mocionar el emplazamiento de las comisiones. ¿Cuál crees que puede llegar a ser el rol de ese bloque, del cual ustedes provienen de alguna manera? Bueno, teniendo en cuenta ese antecedente y bueno... y también, bueno, entiendo que ustedes presentaron el pedido de sesión especial en soledad, también como para dejar en evidencia que, bueno, ese compromiso que había tenido conjuntamente el bloque el año pasado quizás pudo haber sido dejado de lado por un alineamiento automático al oficialismo. Está bueno lo que estás planteando porque también nos da el pie para decir que a vos te tienen que convocar los temas y los temas que vos querés y decís representar, porque esto es el génesis del bloque nuestro. O sea, no tiene que ver con una interna, una rosca, un nombre o una cuestión de marquesina. Tuvo que ver, te vuelvo a repetir, con que vos decías que defendías jubilados, defendías universitarios y dejabas sin bloque, se te caían los codos, festejabas y comías asado, vetaban la ley. Entonces digo... Sí, solamente los pelucas son los que en aquel momento brindaron el veto, pero el resto del bloque no. Ahora, ¿cuál es? Exacto. ¿Cómo es la divisoria ahora? Nosotros lo que hacemos es un mensaje claro. Está bien lo que vos estás planteando, porque el bloque nuestro, Democracia para Siempre, lo que tiene es una agenda. Tenemos una agenda, estamos viendo de no quedarnos sin materia prima, sin insumo de temas para poder seguir trabajando. Entonces, la cuestión universitaria es nodal para nosotros, es central, pero debiera serlo para todos los que se hacen o se autoperciban radicales. Se tienen que sentar ahí y no tienen que poner el pretexto de que no, que el presupuesto, que no sé cuánto. Vos desarticulás la universidad y vos te estás pegando un tiro en el pie. Y después llorás porque no te dejan cerrar las listas con la Libertad Avanza en tu provincia. Sí. Bueno, vení, sentate de acuerdo y trata el tema. Vas a ver cómo le das un correctivo a la Libertad Avanza. Pablo, vos decías, al gobierno le interesa estratégicamente, políticamente confrontar, decir ellos son la casta, nosotros somos otra cosa.
te pregunto, todos los que están enfrente, donde hay un arco que va desde ustedes, va Unión por la Patria, va la izquierda, digo, a veces han coincidido en términos parlamentarios, han coincidido en alguna oportunidad. Pero digo, ¿hay alguna posibilidad de conformar un polo, si se quiere, y con todos los cuidados necesarios, y le pongo entre comillas, progresista? ¿Eso se puede articular más seriamente como armado político o no? Hoy no se está por ese lado, porque es como una capa de cebolla de distintas capas geológicas, mejor dicho, de los sellos que han ido intentando izar la bandera del progresismo. Claro, sí, coincido, ¿Entendés? Entonces digo, ¿qué es ser progresista? Yo no sé si te convoca hoy eso. Me parece que la conversación va a ser, no discutiéndolo a Milei, el 99% de la sociedad argentina ya sabe quién es Milei, qué es capaz de hacer y qué es lo que no es capaz de hacer. Ya está. O sea, no sobreactúes en ese sentido. Es mentira que la responsabilidad de la oposición es narrarlo a Milei. La responsabilidad nuestra es narrar qué va a pasar después de Milei. Sí. ¿Entendés? Y el que por lo menos más cuidados paliativos te dé, en términos de garantías, podrá ser el que se lleve, digamos, la palma en el 2027. Porque el presidente mismo ya está hablando de reelección, ¿eh? Sí. Lo llamó al pelado Trebuch, le dijo, vení, que quiero decir que estoy en condiciones de ser reelecto. Sí. No sé qué Argentina están viendo. Ahora, diputado, se están mirando los números que han logrado y lo que ellos suponen que pasa en septiembre, octubre. Pero, perdón. Sí, yo celebro, yo celebro que no haya inflación. Claro. Porque si vos partís la Argentina a la mitad, estoy del lado de los que no quiere que la herramienta de la inflación sea un mecanismo de extorsión, como diciendo, bueno, pero así nosotros podemos medio funcionar. No. Claro. La inflación es una discusión que tiene que terminarse. Entonces, que al progresismo le cuesta aceptar taxativamente. Bueno, pero vos fíjate que el progresismo tiene que tener compromiso con dos cosas. Claro. Con que no existe inflación y con gastar bien. Claro, totalmente. Porque si no, después te pasa que te viene la derecha a explicar cómo gastar, pero con una motosierra. 30 segundos me quedan, diga, Reina, a ver, vamos. Que dijo recién, nos tuvimos que poner creativos para ser generosos. Solidarios. Eso es exactamente lo que quería el gobierno, de alguna forma. Sí, por eso. Impulsen sus reformas, busquen otra manera, ¿no? Sí. Entonces, hay un reacomodamiento de la política en ese sentido. ¿Cómo ves ese reacomodamiento después de las elecciones? ¿Crees que el Congreso va a terminar habiendo un escenario polarizado realmente entre los que bancan al presidente Javier Milei y los que no? ¿Va a tener el Congreso entregado como a veces parece que creen que van a tener? ¿Cómo lees eso? La verdad que esto es muy personal y yo vengo sin libreto, porque no doy... La primera sensación que me viene a mí es que para mí estamos en presencia del mejor Congreso, pero mirá lo que estoy diciendo, o sea, en términos políticos, desde la recuperación democrática para acá. Y lo digo, y fíjense que combina decadencia, porque es la síntesis de los 40 años de recuperación democrática. Entonces, la verdad que los próximos 2 años los espero con una ansiedad que no te puedo explicar. Y lo digo en serio, porque quiero ver... Porque estoy convencido que la Libertad Avanza va a ganar banca en detrimento de los que dijeron yo te vengo a ayudar. Claro. ¿Cómo me vas a venir a ayudar? Dame las bancas para acá. Claro. Entonces son un grupier en el casino de Mar del Plata. Se están llevando todas las bancas. Pescan en el mismo lago. El mismo número. Entonces vamos a tener en cuestiones de número el mismo Congreso. Claro. Pero ahora sincerado. Ahí está Pablo Juliano, hombre que viene del viento de Necochea, pero soy platense, dice. Ahí está. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta cualquier momento. Señora Dida, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Daniela Romero, muchísimas gracias. Enseguida la continuidad de DTV, nada más. Buenos días.